Bueno, en el siguiente vídeo voy a tratar de resumir y explicar de manera sintética y breve cómo es el proceso de triaje en los servicios de urgencia hospitalaria de cara a poder probar la herramienta de realidad virtual diseñada para el aprendizaje y entrenamiento del triaje hospitalario. En primer lugar, yo os invito a hacer un ejercicio de imagen mental. Vamos a imaginarnos la Segunda Guerra Mundial después de una gran batalla. ¿Cómo queda el campo después de esa batalla? Nos podemos imaginar que ese campo está lleno de personas, algunas muertas, otras gravemente heridas y otras con heridas leves, pero que en todo caso necesitan asistencia sanitaria. Lo que nos encontramos en ese momento es una terrible desproporción entre las necesidades de atención sanitaria y los medios sanitarios disponibles. Y por lo tanto fue necesario, y a alguien se le ocurrió que la mejor manera de poder gestionar ese problema era estableciendo categorías de priorización en la atención sanitaria. Por lo tanto, podría haber pacientes heridos leves, que sería una categoría demorable, una primera categoría. Habría pacientes gravemente heridos que necesitan maniobras de reanimación o incluso procedimientos quirúrgicos para poder salvar su vida, ¿vale? Esos son los pacientes que en primer lugar van a ser trasladados y atendidos. Y habría una última categoría que sería aquellas personas heridas de muerte, es decir, que tienen unas heridas graves, pero que por la calidad o las dimensiones de sus heridas no tendrían probabilidades ni posibilidades de sobrevivir aún con atención. Por lo tanto, son los pacientes que más se van a demorar en el tiempo. En conclusión, aquello que en su momento se llamó triage y que ha llegado en francés y que ha llegado a nuestros días con el nombre de triaje, debe ser entendido como un sistema de selección y clasificación de los pacientes con patologías urgentes basados en sus necesidades terapéuticas, pero también en los recursos disponibles para atenderlos en ese momento. Para la clasificación de pacientes, el servicio de urgencias del Hospital de Basurto utiliza un sistema de triaje de Manchester modificado que es aplicado por el equipo de enfermería con el apoyo de un sistema informático de ayuda a la toma de decisiones clínicas. En el caso del Hospital de Basurto, se trabajan con 68 motivos estandarizados de consulta, es decir, todos los problemas, todos los motivos de consultas por los que acuden los pacientes pueden ser clasificados en 68 grupos. Este método Manchester va a clasificar a los pacientes en 5 niveles de prioridad de atención sanitaria, que no necesariamente tienen por qué guardar relación con la gravedad de su proceso. Por ejemplo, podemos encontrarnos con procesos patológicos graves, como puede ser una enfermedad oncológica, con niveles de prioridad bajos, demorables, sin necesidad de ser atendidos con carácter urgente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proceso de triaje, a pesar de contar con el apoyo de un sistema informático, presenta una curva de aprendizaje alta y el método docente se basa en la experiencia con pacientes, de manera que se pueden llegar a incurrir en errores que pueden tener repercusiones directas sobre la seguridad del paciente. El servicio de urgencias de un hospital es la puerta de entrada de los pacientes al proceso asistencial dentro de ese hospital. Una vez el paciente rebasa las puertas de entrada del servicio de urgencias, se va a encontrar con una ventanilla en la que un administrativo le va a pedir sus datos, le va a registrar en el sistema informático y le va a entregar una pulsera de identificación. A partir de ese momento, el paciente se considera ya admitido en el servicio de urgencias y en los siguientes minutos va a ser atendido por un equipo de enfermería encargado del proceso de recepción, de clasificación y de acogida, popularmente conocido como triaje. El triaje comienza en el mostrador o en la consulta de enfermería. En ese momento, la enfermera o la auxiliar de enfermería le va a preguntar activamente al paciente por su nombre y va a cotejar que esa información se corresponde con los datos que aparecen en la pulsera. Es la primera comprobación de seguridad que se va a realizar. Después de preguntar y comprobar el nombre del paciente, debe preguntarse abiertamente por cuál es el problema o el motivo de consulta de la visita al servicio de urgencias en ese momento. Con la información que el paciente aporte, el profesional sanitario debe clasificar su problema en alguno de esos 68 procesos normalizados que el programa informático de asistencia al triaje nos va a ofrecer. La enfermera del triaje debe realizar también las preguntas oportunas para poder dirigir o redirigir el interrogatorio
hacia aquellos aspectos o síntomas que son relevantes y discernir de aquellos que son menos relevantes o que son totalmente irrelevantes. Además, después del interrogatorio, el equipo sanitario va a tomar las constantes a ese paciente. La información de las constantes vitales es terriblemente relevante a la hora de tomar decisiones clínicas en el triaje. El orden de atención en urgencias no es por hora de llegada al servicio, sino que es por nivel de prioridad asignado en el triaje. Esta es la explicación que más veces se puede llegar a dar en un servicio de urgencia a los pacientes cuando se quejan a las enfermeras diciendo que un paciente que ha llegado más tarde que él ha sido atendido antes que ese paciente. Entonces es cuando les explicamos que un servicio de urgencias no funciona como en la frutería. Aquí no se atiende por orden de llegada, se atiende en función del nivel asignado en el proceso de triaje en el mostrador de enfermería. El sistema que utilizamos de triaje, el sistema Manchester, nos va a permitir clasificar a los pacientes en 5 niveles de prioridad. Del 1, es decir, el que precisa atención más indemorable, hasta el nivel 5, que son los pacientes no urgentes que tienen incluso varias horas de espera. Un nivel 1, o nivel rojo, correspondería a un nivel de reanimación, es decir, aquellos pacientes cuya situación patológica es tan sumamente urgente y grave que de no ser atendidos de forma inmediata podrían ocurrir problemas graves o incluso llegar a morir ese paciente. El nivel 2 serían aquellas emergencias que no tienen, que deben ser atendidas antes de 15 minutos, ¿vale? El nivel 3 sería un nivel de urgencias, es decir, aquellos pacientes cuya patología debe ser atendida en menos de 30 minutos, y los niveles 4 y 5 ya no serían niveles urgentes, sino que son niveles demorables 1 hora, 2 horas o incluso más. Después de la asignación de un nivel de prioridad en el triaje, va a ser necesario ubicar a ese paciente en el área de urgencias más apropiada, atendiendo en este caso a los criterios de prioridad, es decir, el nivel de triaje asignado, y también a criterios de seguridad para el paciente, que se va a determinar acorde al grado de movilidad y al grado del estado de consciencia que presente en ese momento el paciente. Vamos a encontrarnos varias áreas en el área de urgencias. El área de boxes, que es la zona donde están las camillas, es el área en la que van a ser ubicados todos los pacientes con nivel de triaje 2. Y además, con independencia de nivel de triaje, van a ser ubicados en este área aquellos pacientes que sean incapaces de estar sentados o que estén solos y confusos. En la zona ambulatoria, que es la zona en la que puede haber sillas de ruedas, los pacientes pueden estar sentados o incluso pueden estar deambulando, van a ser enviados aquellos pacientes con niveles de triaje 3, 4 y 5 que sean válidos, que estén orientados o que a pesar de su estado de confusión permanezcan acompañados de un familiar u otro acompañante. Además, en todas las urgencias de los hospitales existe lo que llamamos un box de graves, ¿no? Un box de reanimación, donde van a ser atendidos de forma indemorable aquellos pacientes que son triajeados con un nivel 1. En todo este proceso tiene una vital importancia el programa informático de asistencia al triaje para la toma de decisiones clínicas, que nos va a servir para guiar a todo el equipo de enfermería durante todo el proceso de clasificación y de acogida de los pacientes. Además, este programa informático va a obligar a todos los profesionales a seguir la misma sistemática de trabajo, por lo que se va a disminuir la variabilidad del proceso y va a garantizar un único resultado con independencia de la persona que atienda al paciente o que realice el triaje. El programa, que en nuestro caso se conoce con el nombre de Triaje Osavide Global, dispone de 6 pantallas o pasos. Los profesionales no expertos en triaje es aconsejable que inicien el proceso en el punto número 2. Así que vamos a hacer una breve simulación. Vale. En el paso número 2 nos va a solicitar identificar el problema o motivo de consulta por el que el paciente acude a urgencias. Con la información que hemos obtenido del paciente, el equipo de enfermería debe clasificarlo en alguno de los 68 motivos de consulta estandarizados en ese programa. Todos los motivos de consulta, todos los problemas que puede tener un paciente que acude a urgencia pueden ser clasificados en base a estos 68 motivos de consulta, que son grandes grupos. En ocasiones, un mismo motivo de consulta puede ser asignado a varios problemas normalizados del programa. Por ejemplo,
un paciente que acude por dolor de estómago y vómitos puede ser tipificado o bien en el ítem de dolor abdominal o bien en el ítem de vómitos y diarrea. Pero con independencia del ítem que se seleccione, el resultado final del proceso va a ser el mismo. Por lo tanto, no existe problema en la asignación en uno u otro ítem. En otras ocasiones, un paciente puede acudir por dos problemas distintos. Por ejemplo, alguien que nos dice que está mareado, que se ha caído y que se ha torcido el tobillo, ¿vale? Tendría dos problemas distintos. En este caso tendríamos que optar por el problema principal o aparentemente más prioritario, que en este caso sería mareo por encima de dolor de tobillo, porque se entiende que este paciente se ha mareado, se ha caído, se ha torcido el tobillo y que el problema inicial o prioritario es, por tanto, el mareo. Después de seleccionar el motivo de consulta, se va a abrir directamente una pantalla con lo que llamamos los moduladores de nivel. Los moduladores de nivel son una serie de signos y síntomas que están organizados por orden de gravedad o prioridad y nos obliga a preguntar al paciente específicamente por ellos. Es decir, va a ser necesario hacer un interrogatorio dirigido en base a los ítems que el propio programa informático nos ofrece. El nivel de triaje final va a corresponder al modulador de nivel más prioritario que se haya seleccionado de todos los que se hayan seleccionado. Es decir, vamos a coger el nivel más bajo de todos los que se hayamos seleccionado. Podemos igual seleccionar 4 moduladores de nivel, pero el nivel de triaje se va a asignar en base a aquel modulador de nivel que tiene un nivel más bajo. Por ejemplo, en el caso de dolor abdominal, si el paciente nos dice que lleva 3 días con dolor, le vamos a asignar un nivel 5. Pero si después el paciente nos cuenta que ese dolor se le ha comenzado a irradiar al hombro, inmediatamente su prioridad va a cambiar a un nivel 3. La tercera pantalla, o el tercer paso, es la toma de constantes. Todos los pacientes que acuden a urgencias deben pasar por la máquina de constantes y se les debe determinar una tensión arterial, una frecuencia cardíaca, una temperatura y una saturación de oxígeno. Es muy importante tener en cuenta que los valores obtenidos en este control de constantes pueden modificar el nivel de triaje previamente establecido. Es decir, que si en el paso previo un paciente había sido clasificado con un nivel 5, ¿vale? Ese dolor abdominal de 3 días de evolución, si en este paso, por ejemplo, presenta una tensión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio, el programa va a actualizar esa prioridad a un nivel 2, que sería el que le correspondería a ese nivel a esa tensión arterial. El cuarto paso corresponde a la quinta constante vital, que es el dolor. Para evaluar el dolor de una persona, como es un parámetro totalmente subjetivo, debe preguntarse abiertamente a la persona por el dolor. Le podemos realizar la siguiente pregunta. Si en una escala de 0 a 10, 0 es no tener dolor y 10 es el dolor más fuerte imaginable, ¿qué valor de dolor considera que tiene en ese momento? Al igual que en el paso anterior, el valor de la escala de dolor puede aumentar el nivel de prioridad. Es decir, si un paciente nos dice que le duele 8, el programa directamente le va a asignar un nivel o le va a reasignar a un nivel de dolor 2 o naranja. Los pasos 2, 3 y 4 nos han servido para clasificar el nivel de prioridad o triaje. Pero es que además el programa informático nos habrá de indicar, nos va a ubicar a ciertos pacientes. Todos esos pacientes que hayan sido clasificados con un nivel de prioridad 2, el programa nos va a ubicar o nos va a recomendar que los ubiquemos directamente en el área de boxes. Pero no va a hacer ninguna recomendación todavía para aquellos pacientes de nivel 3, 4 y 5. Es decir, aquellos pacientes con nivel 3, 4 y 5, en esta última pantalla de ubicación, vamos a tener que realizar una serie de pasos para concretar en qué área de urgencias le vamos a ubicar, si en el área de boxes o en el área ambulatoria. En este paso 5 vamos a tener que resolver dos cuestiones. La primera es cuál es el grado de movilidad del paciente, si se mueve normalmente, si deambula con bastón, si deambula con ayuda de otra persona, ¿vale? Si es incapaz de ponerse de pie o si es incapaz de estar sentado, ¿vale? Y también tenemos que resolver
cuál es su estado actual de consciencia. Es decir, si es un paciente que está orientado o si está confuso con o sin acompañamiento. Una vez contestadas estas dos cuestiones, el propio programa informático nos va a realizar la sugerencia de ubicación en el área de boxes o en el área ambulatoria. Posterior a esta pantalla existe la pantalla 6, que corresponde a acciones diagnóstico-terapéuticas que deben ser realizadas en los primeros 15 minutos, pero no sirve ya para la clasificación de los pacientes. De manera que podríamos decir que de los pasos 2, 3, 4 y 5 son los que competen al triaje, y en el paso número 5 podría acabarse el triaje. Una vez completado este proceso de triaje, la enfermera responsable debe determinar dos cuestiones. Primero, cuál es el nivel de prioridad del paciente, del 1 al 5, y segundo, dónde debe ubicarse ese paciente, si en el área de boxes, en la zona ambulatoria o en el box de graves. A partir de ese momento, el proceso de triaje finaliza y se inicia el proceso asistencial. Larrialdieteko harreran, ezta? Eta hasierako menu honetan egin txasko gauza egiten aplikazioa itxi, hasi simulatzailearekin edo tutorial bat ikusi. Ikusten badugu tutoriala, hiru atal daude, ez? Panel preguntas, hemen eskerrean agertuko den panel bat izango dugu. Klikatzerakoan botoian, galderak egiten da eta gaixoaren gainean agertzen da erantzuna. Panel paziente, hor informazioa lortu dezakegu, gaixoari buruz, ez? Adinetan informazioari buruz, zeintzuk diren, zein da bere eskala del dolor edo zenbat mina dokan, eta zeintzuk diren bere konstantes vitales, ez? Horrela egiten dut, eta gero, ja da, aplikazioan, ez? Hor sartuko ditu da, datuak, ez, zeintzuk diren, lehenengo presiñoa, arazoak, konstante datuak sartu, zein da, minaren maila, eskala del dolor, non eraman behar dugu bien triaje egin ondoren, eta, erizaintzari buruzko galdera pare bat. Eta azkenik, ondo de txartu egin dugun triajea, ez? Ebaluatzeko, ziko gara eta ikusiko dugu oso arraza. Ziko gara, kaixo, hemen, onda, beitu, kaixo bat dator, ambulantzian, kamillan, hola, buenos días, ha convulsionado en casa. Oh, madre mía, ez dakitzaran konvulsioa, baina ikusten duzunez hemen dakat. Galdera panela, geratu dezaket. ¿Desde cuándo se encuentra así? Sin galdera, eta honek erantzuten ditez, a convulsión esta misma tarde. Él es epiléptico y tuvo una convulsión estando en casa. Cuando llegamos nosotros con la ambulancia ya había cedido la convulsión, pero estaba bastante desorientado. Vale, informazio horrekin, hemen aplikazioan sartu behar dut, emandako informazioa, ez orduan zer dauka. Pues pérdida de la consciencia por bat, ¿eh? Alteración del lenguaje, convulsión, he dicho, convulsión. Venga, eta zein maila, a ver. Activa, disminución de la represión. Yo diría que reacciona o no. Lo hizo convulsión, pero está bastante desorientado. Desorientado sería alguna del nivel 1 o nivel 2. Vamos a ver, beste galderen bat. Honen buruz, nik hartuko duke hemen, adibidez, bale, bastakit. Gero, konstanteak, ez, hirugarren panelen gaude. Lehenengo arreta egin dugu, problema eta toma de konstantes. Guazen ikustera, galdetuko diogu, zintzik diren, gaixoaren konstanteak. Eta hemen behan agertzen zaizkit. Sistolika 145, temperatura 36, ona, 145, 36, ez dauka azukarrik, frecuencia cardíaca 65, hemen, diastalika 80, odori, queda ondo dago, 79-80 me da igual, saturación 98, hemen, así que, principios ondo dago, ¿vale? Vale, pues venga, zein da bere mina, zenbat mina dauka. En la escala de dolor del 0 al 10, le duele 0, ¿vale? No tiene dolor, dago gasona, eta bakartzen dut, sin dolor. Vale, eta confuso con acompañamiento.
hori da, bueno. Vale, galera erikaka, nada, EPG, no sé qué, pasa. Aukera behar dut orain, agertzen zean. Finalizar, vale, pues finalizar triaje, bai. Eta ondo egin dut, bai. Nivel 2, kokatu behar da boxetan, vale? Horren egin dezaket orain beste bat aukeratu, edo ja bokatu triajearekin, bai? Ba, venga, bokatuko dut, edo ikusiko dugu estadistika pantalla bat. Egin dut bakarra, 2 minutu tarditan, esan dik uste dut ondo egin dela, eta hori da.